Muy agradecido a los organizadores de este evento, a la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato, a la Sociedad Mexicana de Anatomía por el hecho de haberme invitado y a ustedes por su amable atención. Quizás uno de los aspectos más interesantes para los que recibimos a un alumno que quiere formarse como médico cirujano es precisamente impartir la materia de anatomía humana. El conocimiento del cuerpo humano es la base del pensar del médico. No cabe duda que la formación médica y quirúrgica en su desempeño profesional han sido, son y seguirán acompañadas de la ciencia anatómica humana. ¿Por qué digo ciencia? Porque se habla del cuerpo humano y no solamente como un cuerpo inerte, en donde la fuente de información es representada en el cadáver, sino el objeto mismo, razón de existir, de ser, de formarse y de desarrollarse profesionalmente en la medicina, que es el cuerpo humano vivo. Y esto lo convierte en un elemento cambiante e interesante. El objetivo de esta plática es narrar el ejercicio de la enseñanza de la anatomía humana en la Facultad de Medicina durante los primeros 100 años de existencia de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, y desde luego que conozcan ustedes algunos hechos que en la historia han sucedido y que nos dieron pauta para poder preparar este tema que seguramente les va a permitir tener un marco referencial de cuál es la realidad y los hechos acerca de la enseñanza de la anatomía. Está basado esta charla en una revisión amplia y sistemática de la enseñanza de la anatomía en la Facultad de Medicina de la UNAM, en dos fases. Una primera fase, heurística, con búsqueda y recopilación de información de diversas fuentes, incluido el material que se encuentra en línea, en la red. En una segunda fase, hermenéutica, donde se realizó análisis, interpretación, clasificación y síntesis, desde luego acudiendo a como fuentes de información primarias, artículos, revistas, libros, secundarias, programas de la materia, currículum de la enseñanza de medicina en la propia Facultad de Medicina de la UNAM y expertos en anatomía humana dentro de la UNAM. Como antecedente directo de la actual Facultad de Medicina de la UNAM, data de 1833 y corresponde al establecimiento de las ciencias médicas por el vicepresidente de la República Mexicana, el doctor Valentín Gómez Farías, en cumplimiento a la ley del 23 de octubre de 1833, la cual ordena la supresión de la Universidad de México, sustituyéndola por la Dirección General de Instrucción Pública. Recuerden que está por llegar la celebración del Día del Médico y justamente toma este hecho como referencia. Aquí está una imagen del doctor Valentín Gómez Farías. ¿Cuál era el modelo de aprendizaje de la anatomía en ese momento? El modelo a seguir era la enseñanza y ejercicio de la profesión médica que prevalecía en Francia. Recuerden que es la época correspondiente previa al porfiriato y es un modelo producto del desarrollo de los conocimientos de la anatomía y de la fisiología, el antecesor de la medicina científica, si la queremos llamar así. Así, la distribución de las cátedras y los programas educativos en el establecimiento de las ciencias médicas se pensaron siguiendo los ideales franceses. Aquí tenemos una imagen del modelo clínico francés. Noten ustedes aplicando el conocimiento anatómico a través de la metodología clínica, que es la inspección o la observación cuidadosa, la palpación, y en ocasiones la percusión, así como la auscultación, pero las características de este modelo surgen del paradigma anatomoclínico
uno de sus pilares, donde la observación clínica era sin duda el factor más importante para elaborar el diagnóstico, como objetivo principal, tratar de buscar la anatomía alterada o dañada. En una historia clínica, la subdivisión más importante está representada por el interrogatorio, la anamnesis, pero se ve complementada por la exploración física, justamente utilizando las herramientas metodológicas de la anatomía clínica. Así es que el médico del siglo XIX buscaba el signo físico como una pista, como una ruta a través de la observación, la auscultación, la percusión y la palpación en el campo de la exploración física, desde luego en el cuerpo del paciente, sin más armas que sus sentidos agudizados. De ellos dependía, pero la parte más importante, del conocimiento sólido sobre la propia anatomía humana. El aprendizaje también era colaborativo, ya que el paciente se tomaba como el centro de observación, el objeto mismo de aprendizaje, de corroboración conceptual anatómica. El médico del siglo XIX se apoyaba, enseñaba. Noten ustedes, todavía no estaba utilizando estetoscopio, acercaba el oído al dorso del paciente directamente. La anatomía humana que se enseñó en México en el establecimiento de las ciencias médicas se conceptualizaba como una aproximación al estudio del espacio corporal, desde la visión del método anatomoclínico que requería para lograrlo una anatomía descriptiva. Llamamos descriptiva cuando se divide al cuerpo humano por sistemas, y de ellos el análisis cuidadoso de cada órgano, de cada uno de los 11 sistemas, representa la fuente de información más importante, complementada desde luego por la disección anatómica. En el cuerpo humano, cadavérico, sin vida, pero que con el paso del tiempo tiene como una consecuencia la unión con la cirugía y con la propia medicina, tratando de integrar esta información. De esto surge la necesidad de hacer un abordaje más sistemático, más ordenado en términos de los segmentos, de las regiones, y con la metodología de la anatomía topográfica, que es utilizar la división del cuerpo de manera regional y de describir y disecar plano a plano de la superficie a la profundidad para identificar al conjunto de sistemas en la región que es disecada. Para estas cátedras, en esa época fueron designados como profesores titulares. Había un profesor titular de anatomía, el doctor Guillermo Chaime. Como prosector, el doctor Salvador Rendón, quien al poco tiempo renunciaría ocupando la cátedra el célebre doctor de origen suizo de apellido Haeckel y el doctor José María Barceló y Villagrán. Así, los médicos que egresaban eran preparados para la observación racional del paciente, capacitados para elaborar una imagen del estado anatómico del paciente buscando el signo clínico desde la evidencia física corporal. Y en este viaje de exploración de la anatomía humana eran guiados en las cátedras por libros de anatomía impregnados de esta visión francesa, de anatomía descriptiva y topográfica, traducciones de los libros galos como el Testy, Rouvier y Latarrier, cuyos conceptos médicos se complementaban con cultura clásica y fundamental. Aquí tenemos algún ejemplo de libros de la época. Los estudiantes de medicina en México iniciaron el viaje de la exploración científica que los llevaría a transitar desde el modelo anatomoclínico a una explicación fisiopatológica y desde luego orientada para responder etiológicamente a las transformaciones que de forma sucesiva se realizaron en la medicina durante el siglo XIX. Al mismo tiempo, el establecimiento de las ciencias médicas inició también su penoso peregrinaje. ¿Por qué? Porque el cual no solamente afectó de manera general a las cátedras de alumnos, es decir, que no había un local específico para la enseñanza de la medicina y de la anatomía consecuentemente, la cual contaba desde el inicio con prácticas de disección, las cuales requerían por su naturaleza un local apropiado. Esto afectó seriamente desde el establecimiento de las ciencias médicas casi durante 20 años. El 7 de junio de 1854, la escuela peregrina llegó al final de su camino.
Se establece finalmente en el exconvento de San Ildefonso, de lo que hoy conocemos como el Palacio de la Medicina, reivindicando así la historia del edificio de la Santa Inquisición. Ahí tienen ustedes el edificio tal cual se encuentra ahora, con algunos acercamientos.